Cuando escuché por primera vez sobre Cuba, me imaginé coches antiguos y playas donde cada segundo te ofrece un puro. Pero aquí va un dato inesperado. En Cuba viven más de 11 millones de personas, y no es solo una isla de paraíso tropical, sino un verdadero tesoro cultural donde se entrelazan la historia, la arquitectura y la música. Muchos de nosotros subestimamos este país, porque detrás de esas imágenes vibrantes se esconden tradiciones profundas y historias sorprendentes que muchos ni siquiera imaginan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a los cubanos les encanta bailar con tanta pasión? ¿O cómo la revolución a mediados del siglo XX transformó no solo al país, sino también su identidad? En este video te contaré qué hace a Cuba única. Desde las pintorescas calles de La Habana hasta las delicias culinarias que pueden sorprender incluso a los más exigentes gourmets. ¿Listo para embarcarte en este emocionante viaje y descubrir Cuba desde una nueva perspectiva? Vamos juntos a desentrañar sus misterios y explorar un mundo donde la historia se encuentra con la modernidad. Sumergirse en la cultura cubana es darse cuenta de cómo se entrelazan de manera asombrosa diferentes tradiciones e influencias. Imagínate, colonizadores españoles, esclavos africanos y, por supuesto, la influencia estadounidense. Todo esto ha creado un cóctel único donde cada componente juega su papel. Este mosaico cultural se manifiesta no solo en la música y el baile, sino también en la vida cotidiana de los cubanos, quienes, por cierto, tienen una relación especial con la corporalidad. Recuerdo lo impresionada que me quedé con la atmósfera en las calles de La Habana. Los locales, casi sin notar a los turistas, bailaban y conversaban como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Su pasión por el movimiento y la comunicación parecía recordar que el cuerpo no es solo una envoltura, sino una manera de expresarse. Y aunque suene raro, esa apertura a las emociones y a la corporalidad parece ser lo que hace a los cubanos especialmente amigables y dispuestos a conectar. Es importante mencionar que incluso la arquitectura en Cuba refleja esta sinfonía cultural. Las fachadas coloridas de los edificios, las construcciones coloniales y los elementos modernos crean una imagen única que te invita a detenerte un momento y a absorber la atmósfera. Así que, la próxima vez que te encuentres en Cuba, no pierdas la oportunidad de sentir esa energía única y, quizás, hasta bailar con los locales al ritmo de la salsa. Por muy atractiva que sea la cultura cubana, su fundamento se construye sobre una compleja lucha entre las tradiciones católicas y los rituales africanos. Los españoles, con su moral estricta y sus reglas rigurosas, claramente no podían anticipar cómo su orden se enfrentaría a la energía desbordante y al espíritu libre de los esclavos africanos. Este enfrentamiento creó una sinergia única, donde la severidad católica se mezclaba con la vitalidad y la libertad de movimientos típica de los ritos africanos. Cuando observaba las fiestas locales, me daba cuenta de que no se trataba solo de una celebración, sino de una verdadera batalla de culturas. Las caras de la gente brillaban de alegría, y sus bailes parecían una especie de liberación, como si dijeran, sí, podemos ser tanto esto como aquello. En esos momentos, me sentía testigo de la historia, donde cada nota, cada paso y cada movimiento no eran solo una expresión física, sino una auténtica declaración de libertad. Estas influencias africanas, entrelazadas con símbolos católicos, crean en Cuba una atmósfera sorprendente, donde santos y espíritus coexisten, y los ritmos de la salsa y la rumba se convierten en un lenguaje de comunicación entre distintos mundos. Así que, si decides sumergirte en las festividades cubanas, no te sorprendas si de repente te invitan a bailar al ritmo de melodías que parecen unir lo celestial y lo terrenal, lo sagrado y lo profano. Pero recuerda, en Cuba, la libertad de movimientos no es solo un baile, es toda una filosofía de vida. Bailar en Cuba no es solo una manera divertida de pasar el tiempo, es una verdadera revolución cultural. Cada movimiento cuenta una historia. La rumba, la salsa y el son no son solo ritmos, son el reflejo de la lucha profunda del pueblo por su identidad y libertad. Imagina que estás en las calles de La Habana,
donde en cada esquina suena música y la gente baila como si fuera su única forma de sobrevivir. Recuerdo que una vez me topé con una presentación callejera, donde hombres y mujeres, como imanes, atraían las miradas de los transeúntes. En sus bailes no solo se sentía la pasión, sino toda la historia de Cuba, desde los tiempos coloniales tan duros hasta la actualidad, donde cada nota respira el espíritu de libertad. La rumba, por ejemplo, nació entre los esclavos africanos, quienes la usaban para expresar sus sentimientos y vivencias. Y la salsa, con sus ritmos tan candentes, se convirtió en un símbolo de la identidad cubana. Estos bailes cuentan sobre sufrimientos y esperanzas, sobre cómo la gente, a pesar de las dificultades, encontraba alegría y unidad en el movimiento. Así que cuando veas a cubanos bailando en las calles, recuerda que no es solo entretenimiento. Es un acto de resistencia, una manera de hacer oír su voz y su cultura. Y sí, si te invitan a unirte, no dudes en hacerlo. Es una oportunidad increíble para ser parte de este momento histórico. Es difícil subestimar la influencia de la Revolución de 1959 en la cultura y la sociedad cubanas. Cuando Fidel Castro tomó el poder, no solo cambió el panorama político del país, sino que también reescribió las reglas del juego para las mujeres. Ahora tenían derechos iguales, y eso fue, sin duda, un gran avance. Pero aquí está el paradoja. A pesar de todos esos cambios progresistas, la propaganda socialista inesperadamente reforzó los valores familiares tradicionales. Imagínate que, en el proceso de luchar por la igualdad, las mujeres se vieron atrapadas en el ideal de la ama de casa soviética, donde su papel se reducía a mantener el hogar, lo cual, admitámoslo, suena un poco irónico. Una vez hablé con una cubana que me contó cómo le gustaba ser independiente, pero al mismo tiempo sentía la presión de la sociedad que le exigía ser la madre y esposa perfecta. Es como estar en una lucha constante entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, el deseo de libertad e igualdad, y por el otro, las ideas tradicionales sobre la familia. Como resultado, a pesar de los avances en los derechos de las mujeres, muchas cubanas todavía se sienten atrapadas dentro de viejos estereotipos. Y sí, estas contradicciones inquietan a la sociedad cubana, y a veces me parece que bailar en las calles de La Habana no solo es una manera de expresarse, sino también una forma de quitarse el peso de esas expectativas. Así que, incluso en una revolución llena de esperanzas de cambio, hay espacio para viejos hábitos. Y en esta contradicción reside toda la esencia de la vida cubana. Cuba no es solo revolución y baile, sino también lazos familiares fuertes que, sin importar cómo cambie la sociedad, siguen siendo el centro de todo. Imagina esto. Mujeres que construyen carreras, pero que no se olvidan de su papel como guardianas del hogar. Parece un verdadero arte, ¿no crees? Una vez estuve sentado en una pequeña cafetería en La Habana, observando a las locales. Ellas cambiaban de tema con facilidad, pasando de hablar sobre las últimas tendencias de moda a dar consejos sobre cómo preparar platos tradicionales cubanos. Es impresionante cómo logran ese equilibrio. En Cuba, la familia no es solo un grupo de personas unidas por la sangre, es toda una red de apoyo donde cada uno juega su papel. A pesar de todos los cambios en la cultura, los valores familiares todavía se veneran. A veces, esto incluso lleva a situaciones curiosas. Las cubanas que buscan hacer carrera a menudo se enfrentan a la expectativa de ser madres y esposas perfectas. Así que parece que llevan una vida doble, donde un lado es una mujer exitosa y el otro es una mamá cariñosa que prepara la cena después de un largo día de trabajo. No es solo trabajo, es una verdadera acrobacia. ¿Y sabes? Me sorprende lo bien que manejan esa presión. En esos momentos, me doy cuenta de lo importante que es para los cubanos mantenerse fieles a sus tradiciones, incluso cuando buscan el cambio. Y parece que este culto a la familia en Cuba no solo sobrevive, sino que prospera, llenando la vida de las personas de sentido y calidez. Vamos a hablar de los dobles estándares
que se manifiestan tan claramente en la vida de las mujeres cubanas. Es como caminar por una cuerda floja a gran altura. Estás a punto de caer, pero en el último momento logras mantener el equilibrio. En Cuba, las expectativas de la sociedad a menudo chocan con los deseos personales de las mujeres. Por un lado, se les dice que deben ser madres perfectas y esposas fieles, pero por otro lado, la sociedad exige cada vez más que tengan éxito profesional. Así que las cubanas no solo deben ser buenas, sino que además tienen que hacerlo con una sonrisa en el rostro. Una vez hablé con una mujer local que me contó cómo soñaba con tener una carrera en la música, pero sus padres insistieron en que se casara y tuviera hijos. Nunca pudo despegar, y fue muy triste oírlo. Pero a pesar de todo, ellas siempre encuentran formas de expresar sus ambiciones, ya sea participando en festivales de música locales o abriendo pequeños negocios, incluso si lo hacen a escondidas de sus maridos. La risa y las lágrimas no son solo una metáfora, son la realidad para muchas. En estas circunstancias, las cubanas se convierten en verdaderas maestras del compromiso, lidiando con la presión de las tradiciones sin perder su individualidad. Y en este contexto, veo cómo crean sus propias reglas del juego, como si jugaran al ajedrez, donde cada pieza cuenta. Los dobles estándares son no solo un desafío, sino también una oportunidad para el cambio. Y eso es lo que hace que la cultura cubana sea tan única y vibrante. La crisis económica de los años 90 en Cuba no es solo una historia de pobreza. Es toda una epopeya donde sobrevivir se convirtió en un arte. Cuando se desintegró la Unión Soviética, los cubanos despertaron en un mundo totalmente nuevo, en el que el socialismo acostumbrado se convirtió en un pilar poco confiable. De repente, lo que antes parecía estable, se transformó en una verdadera pesadilla. La isla se sumió en una Jamaica real, y ningún país que se respete podría presumir de un nivel de pobreza así. La gente comenzó a buscar alternativas, y ahí fue donde apareció la economía informal. Sorprendentemente, Cuba se convirtió en el epicentro del turismo íntimo. Imagínate que, en medio de una severa escasez de productos, una simple necesidad humana de comunicación y cercanía se transformó en un bien que se podía vender. Recuerdo que los locales compartían historias sobre cómo los extranjeros venían a Cuba no solo por los puros, sino también por una experiencia especial de conexión con las bellas cubanas. Claro, no es la forma más idealista de ganarse la vida, pero seamos honestos, ¿quién no soñaría con la oportunidad de llevarse un dinero extra cuando la elección está entre trabajar en un restaurante y recibir una propuesta de un turista? Aunque suene trágico, algunas mujeres encontraban en esto no solo un medio de supervivencia, sino también una oportunidad para ser más independientes, aunque sea por un tiempo. Así, en medio de la inestabilidad económica, las cubanas con el tiempo se convirtieron en verdaderas emprendedoras, buscando formas de sortear el sistema y hacer la vida un poco más cómoda. En este contexto, el turismo íntimo no solo se volvió un fenómeno económico, sino también un símbolo de la lucha por la libertad de elección y el derecho a la propia felicidad. La imagen de la cubana desenfadada no es solo un mito, sino toda una construcción creada por turistas que, por lo general, no comprenden lo que sucede más allá de las playas y de los cócteles de ron. A menudo he escuchado a extranjeros hablar de las bellas locales como si fueran las heroínas de comedias románticas, listas para lanzarse a los brazos del primer desconocido. Pero la realidad es que detrás de esa envoltura exótica se esconde una historia de lucha, estereotipos y duras realidades. Muchas mujeres en Cuba, a pesar de la aparente libertad, enfrentan limitaciones que a menudo son ignoradas por los turistas. Por ejemplo, mientras algunas logran ganarse la vida a través del turismo íntimo, la mayoría solo intenta llegar a fin de mes manteniendo a sus hijos y familias en un contexto donde trabajar en un café o tienda puede no generar suficientes ingresos. No son solo símbolos sexuales. Son personas con sueños y ambiciones que a menudo pasan desapercibidas en el extranjero. Recuerdo que una cubana que conocí me dijo que para ella ser desinhibida no solo significaba libertad de elección,
sino también una lucha constante contra los prejuicios y estereotipos. Quería que el mundo la viera no como un objeto, sino como una persona con derecho a su vida, sus planes y su destino. Todos esos mitos, por supuesto, generan cierto interés en los turistas, pero detrás de ellos hay una realidad viva, llena de complejidades y contradicciones. En lugar de sumergirse en estereotipos, vale la pena intentar ver a las cubanas como mujeres reales, con sus propios sueños, aspiraciones y sí, a veces, sus propias maneras de enfrentar las dificultades de la vida. A pesar de la brillantez de las playas y cócteles cubanos, existe otro lado menos colorido de la medalla, el turismo sexual, que, como un gato negro, pasa corriendo por la entrada principal de las vacaciones. Sí, el gobierno cubano es consciente de que este problema existe y está tomando algunas medidas para abordarlo. Por ejemplo, están implementando nuevas leyes y programas destinados a proteger a las mujeres de la explotación. Pero como suele pasar, las buenas intenciones se chocan con la dura realidad. En Cuba, la situación económica deja mucho que desear, y muchas mujeres se ven atrapadas, encontrando en la venta de su cuerpo su único medio de subsistencia. Escuché a un local bromeando que, en Cuba incluso las mejillones saben cómo ganarse la vida. Y aunque es triste, lamentablemente, es en parte cierto. Oficialmente, el gobierno intenta luchar contra este fenómeno. Pero en la práctica, cuando las personas no tienen otra opción, siguen adelante por ese camino. Mientras algunas cubanas se manifiestan abiertamente sobre sus intenciones, otras prefieren ocultar sus circunstancias, viviendo con el miedo constante al juicio y a los prejuicios. Y aquí tenemos un dilema. ¿Cómo ayudar a las mujeres sin agravar su situación? Claro, no es una pregunta sencilla, y no pretendo tener una respuesta lista para esto. Pero cuando hablé con mujeres locales, muchas de ellas comentaron que solo necesitan más oportunidades de trabajo y educación para no tener que recurrir a medidas extremas. Esta es una lucha real, que involucra no solo a las cubanas, sino también a sus familias, que dependen de sus decisiones. Así que, cuando planees tus próximas vacaciones, vale la pena reflexionar. ¿Qué podemos hacer para apoyar a las personas, y no solo ser parte de su realidad estereotípica? La Cuba moderna es un asombroso caleidoscopio de tradiciones y cambios, donde cada calle respira historia y cada nuevo emprendimiento se enfrenta al legado del pasado. No puedo dejar de notar cómo las cubanas, con sus sueños y ambiciones en las manos, se esfuerzan por adaptarse a realidades que cambian día a día. Imagínate, mujeres que, apenas ayer, estaban limitadas a roles tradicionales, hoy toman la iniciativa, abren sus propios negocios y se convierten en verdaderas líderes en sus comunidades. Por ejemplo, he oído de varias cubanas que han comenzado a producir productos ecológicos, utilizando recetas y métodos antiguos, pero con un enfoque moderno hacia los negocios. No es solo un intento de sobrevivir, es toda una revolución en la mentalidad, donde las tradiciones viejas se combinan con nuevas tecnologías. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios positivos, sigue existiendo la necesidad de preservar su singularidad. Las cubanas entienden que su patrimonio cultural no es solo un adorno, sino la base de su identidad. Saben utilizar elementos tradicionales en el diseño y el arte contemporáneo, creando algo completamente nuevo. En este contexto, recuerdo una conversación con una artista que, al pintar obras inspiradas en mitos cubanos, intentaba transmitir el espíritu de su país, pero con un trasfondo moderno. Esta combinación no solo permite conservar la cultura, sino también aportarle nuevos matices, lo que de hecho hace que la cultura cubana sea tan atractiva y multifacética. Coincidirás en que cuando hablamos de cultura, es importante no solo mantenerla, sino también desarrollarla, y las cubanas lo hacen de manera maravillosa. Cuba no es solo sol, música y ron, sino también una historia compleja que ha influido en la percepción de sus mujeres. Su imagen combina pasión, independencia y un profundo apego a la familia. Piénsalo.
Qué multifacética es esta isla, donde cada generación de mujeres aporta su granito de arena a la formación de una identidad cubana única. Estas mujeres increíbles no solo viven al ritmo de su tiempo, sino que lo crean activamente, inspirándose en las tradiciones de sus antepasados y combinándolas con ideas nuevas. Sí, puede parecer que Cuba se ha detenido en el tiempo, pero en realidad aquí arden pasiones genuinas y los cambios ocurren ante nuestros ojos. Ahora quizás te estés preguntando, ¿qué hecho te sorprendió más? ¿Te impresionó la influencia de las tradiciones africanas o el papel de la revolución en la formación de los valores modernos? A mí me sorprendió cómo la diversidad cultural se refleja en la vida cotidiana de las cubanas. Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte si quieres conocer más datos sorprendentes sobre el mundo. Tus pensamientos y comentarios siempre me inspiran a seguir investigando. Y quién sabe, tal vez la próxima historia sea sobre lo que más te sorprendió a ti.